Buenas noches, una nueva emisión de Ideas del siglo XXI. Hoy, como anunciamos la semana pasada, tenemos el honor de tener de invitada a la profesora Elsa María Brusone, que ya vamos a inmediatamente a conversar con ella. El programa lo va a hacer ella hoy. Yo quiero pasar un pequeño avisito nada más, porque todos saben de esta campaña permanente mía contra Monsanto. Y la semana pasada, el jueves, no lo sabíamos, estábamos grabando acá, hubo otro ataque a la gente que estaba ahí en Malvinas Argentinas. Un camión bajó con 60 personas de la UOCRA, un fotógrafo del diario La Mañana de Córdoba fotografió la patente del camión, y era del gobierno de la ciudad de Córdoba, la provincia de Córdoba, y empezaron a piedrazos y a palazos contra la gente que estaba haciendo la acampe. La policía que estaba de custodia no intervino en absoluto, para nada, zona liberada, y después vino la Guardia de Infantería y completó el panorama con la tirada de balas de goma, por el que terminaron 20 personas en el hospital, entre ellos nuevamente Sofía Gatica, y el delegado, el secretario general del gremio, no perdió el ojo por 1 milímetro de un piedrazo. Esto ya, la única noticia alentadora es lo que pasó en Río Cuarto, que el intendente Yure en Río Cuarto directamente no va a autorizar la planta de Monsanto. Yo creo que más que nada que por problemas ecologistas, porque ve lo que está pasando en Malvinas Argentina, no lo quiere tener en su ciudad. Esta visita lo quiero pasar, la semana que viene vamos a tocar el tema con detenimiento. Pero ahora vamos a sacarle el jugo a la profesora, y yo le voy a dejar una cosa picando de entrada, como para entrar en tema. Yo muchas veces he dicho acá en el programa que a partir de la década próxima va a haber entre 200 y 300 millones de personas que van a venir a esas costas. Y cuando yo digo a estas costas me refiero al sur de Brasil, Argentina, Paraguay, el acuífero guaraní. Y que se va a agravar también en el sur, en la Patagonia, por el agua de allá. Cuando uno toca estos temas, nos mira con cara rara. Y cuando en alguna mesa uno esboza algún tipo de cosas que deberíamos hacer y planificar para tratar de manejar semejante cosa, prácticamente no le quieren poner el chaleco de fuerza. A veces lo digo a la gente, y lo dije la vez pasada acá, la gente de la Patagonia, que una vez entre Leu firmaron la independencia de la Patagonia hace 6-7 años, y yo siempre digo lo mismo. Te meten 15 millones de personas y son 7 contra 1, y si piensan que le van a golpear la puerta a preguntarle si tienen lugarcito para meterse adentro, lo sacan a todo. Pero bueno, es la realidad. Y hago otra pregunta porque, primero le agradezco que haya venido, por favor. No, al contrario. Porque yo estuve leyendo unas notas suyas, y usted habla en esas notas de una resolución o una nota que le mandó el Pentágono al gobierno de Estados Unidos y al Congreso respecto a lo que va a ser la década próxima, la lucha por el agua y el posicionamiento. Y también la Comunidad Europea, que es lo que tiene la Constitución Europea, el tema de la recolonización de la zona. Sí, esto es así. Ahora no son solamente documentos filtrados por del Pentágono en el año 2004, sino que también hay documentos de la CNA Corporación de abril del 2007, que está conformada por altos jefes militares y navales de Estados Unidos, donde han hecho un estudio muy profundo sobre las consecuencias que el cambio climático está desatando sobre todo el mundo, y especialmente en lo referente a los recursos naturales. Hay informes hechos sobre el mismo tema a partir del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la misma FAO, que es el Programa de Alimentación de Naciones Unidas, los 4 informes de Naciones Unidas sobre la situación de los recursos hídricos en el mundo, el último dado a conocer en marzo del 2012 en el 6º Foro Mundial del Agua, que se llevó a cabo en Marsella, en Francia, informe de los organismos financieros y económicos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, informe de las mismas corporaciones transnacionales dedicadas al comercio del agua,
y también informes producidos por las mismas agencias gubernamentales de los países centrales. Y en el caso de la Comunidad Económica Europea, cuando uno lee lo que es hoy el Tratado de Lisboa, que se llamaba antes la Constitución Europea, entre líneas aparece un proceso de recolonización de los países que estamos en el hemisferio sur, especialmente de África, donde ellos mantuvieron sus garras hasta la segunda mitad del siglo XX, y también en el caso de nuestra América, ¿no? Esto que nosotros llamamos comúnmente América Latina y el Caribe, esta América que tiene como frontera norte el río Bravo Grande, que separa México de Estados Unidos, y como frontera sur, como yo digo, tenemos el Polo Sur, porque yo, siguiendo el lineamiento del general Leal, reclamo a la Antártida como suramericana. Es decir, siguiendo la posición del general Leal, yo digo, bueno, nuestra frontera sur es el Polo Sur, que es lo que reclamo. Y todos son coincidentes. Todos estipulan que a partir del año 2020, inclusive 2030, una humanidad enfrentada por escasez de agua dulce, por escasez de tierras aptas para la producción de alimentos, por escasez también de energía, donde se hablan de migraciones, ya para el 2020 se espera que 700 millones de personas migren por todo el mundo en busca de agua, en busca de tierra, en busca de alimentos. Las señales de alerta son cada vez mayores porque ya el 20% de los recursos hídricos del planeta han sido seriamente afectados por el cambio climático. Entonces estamos ante esto, el nivel de los mares está subiendo. Nosotros tenemos que pensar que si la Antártida, que es la mayor reserva de agua dulce congelada del planeta, se descongelara, el nivel de los mares subiría de 70 a 90 metros, rediseñando un mundo totalmente distinto. Totalmente. Y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas existe un proyecto que se filtró hace unos años, pero que está muy bien guardadito bajo 7 llaves, que es que, pensando en los países costeros y en los países islas que van a quedar bajo el nivel de las aguas del mar, se ha pensado en crear protectorados en el mundo, en aquellos países que tengan grandes vacíos territoriales, o sea, vacíos de población en sus territorios, para crear protectorados de Naciones Unidas, bajo jurisdicción de Naciones Unidas, a donde llevar a los refugiados ambientales, como decimos nosotros, que está, vuelvo a repetir, guardado bajo 7 llaves, pero que hace unos cuantos años se filtró y enseguida cayó el silencio sobre este proyecto, y todos se hacen los distraídos y miran para otro lado, pero en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el proyecto sigue vigente. Nosotros debemos tener cerca de 20 desiertos, más o menos, en Argentina. Nosotros tenemos un vacío territorial de población en nuestro territorio muy grande. Tenemos vacíos enormes en la Patagonia, tenemos vacíos territoriales incluso en el noroeste, en la zona de Cuyo, en el noreste del país. También. Tenemos un país que tiene capacidad para mantener una población de 300 millones de habitantes por las características de suelo, las riquezas que tenemos para producir alimento y lo demás, y hoy somos escasamente 40 millones, concentrados la mayor parte en lo que es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, en el área metropolitana, digamos, sobre todo en la zona de la Pampa Húmeda, y con grandes espacios vacíos que tienen también recursos naturales que son realmente indispensables para el desarrollo de la vida humana. Y de estos temas no es uno de los temas que tendríamos que estar tratando, y es uno de los temas que no se habla. No se habla ni en las universidades, no se habla en las organizaciones sociales, no se habla en los partidos políticos, en los movimientos políticos. O sea, hay temas que no se tocan y que tendrían que estar en la agenda, y los tendríamos que estar discutiendo. Pero no se tocan porque toda la dirigencia política argentina está en otra cosa. Y no se toca porque hay mucha ignorancia, hay mucha desidia, y a veces junto a la ignorancia y a la desidia se defienden intereses que no son los nacionales, que, como yo digo, no son los intereses de la nación y de la patria,
que por lo menos para mí en mi concepto, la patria y la nación no son pasiones inútiles. Entonces, no, en absoluto. No se defienden los intereses reales de nuestro pueblo y bueno, y así estamos como estamos. El acuífero guaraní, el famoso acuífero guaraní, es la tercera o cuarta reserva de agua del mundo, ¿no? Es la cuarta reserva de agua subterránea del mundo en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad de volumen. Se estima su volumen en 55.000 kilómetros cúbicos, donde cada kilómetro cúbico equivale a 1 billón de litros de agua. En términos gráficos y matemáticos, un 1 con 12 ceros atrás, y donde se dice que una explotación, más que explotación, una utilización adecuada del recurso, si por ejemplo utilizáramos 80 kilómetros cúbicos por año, nos permitiría darle agua a 720 millones de personas, a razón de 300 litros por día por persona. Nosotros en nuestra América, nuestra población es de unos 600 millones de personas actualmente, así que tendríamos para abastecernos todos de un agua dulce, de agua mineralizada, y todavía nos quedaría un tanto más que si nosotros creemos que es un derecho humano, que es fundamental para la salud y la vida, y creemos en una globalización de la solidaridad, podríamos, en nombre de esa solidaridad, llevarlo a países hermanos, países que están en vías de desarrollo, subdesarrollados, países pobres del mundo, para, digamos, ayudarlos a paliar los problemas que ellos tienen. Pero es el primero en cuanto a capacidad de recarga, ya que por año se recarga entre 160 y 250 kilómetros cúbicos. Un acuífero se recarga por agua de lluvia que se va filtrando, pero también se recarga por los esteros, por los bañados, por los pantanos, por el deshielo, por los lagos, por los ríos que se puedan encontrar sobre el mismo. Por eso la desagüe del río, está dentro de la cuenca del Plata. Claro, el acuífero guaraní nosotros lo encontramos por debajo de los ríos de la cuenca del Plata. Claro. Está por debajo de los ríos Paraná, Pilcomayo, Bermejo, Paraguay, Pilcomayo, Bermejo, Salado del Norte, está por debajo de los esteros del Iberá y está también por debajo de las cataratas del Iguazú, y lo compartimos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Por eso también se llama acuífero del Mercosur, porque somos países del Mercosur los que lo estamos compartiendo y lo que tenemos soberanía sobre el reservorio. Y el agua tiene una característica muy especial, ¿no? Sí, los estudios de la Organización Internacional de Energía Atómica demostraron que las aguas tienen elementos radioactivos, es decir, que uno puede poner plantas de procesamiento, digamos, para separar el agua por un lado y los elementos radiactivos por otro. De hecho, existían plantas de Nestlé en Paraguay y en Brasil, de Nestlé y también de la Coca-Cola, realizando esta separación de los elementos radioactivos que se encontraban en las aguas del reservorio. ¿Y para qué lo usan los elementos radioactivos del agua? Y estos elementos radioactivos del agua se pueden utilizar para todo lo que es industria aeronáutica y espacial y la industria militar, sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología de misiles. Y también para la fabricación de bombas, porque si yo descubro en las aguas que tiene tritio, yo con el tritio yo puedo fabricar las bombas de termofusión. O sea, entonces, digamos, la importancia del acuífero no está solamente dado por su valor como una fuente de agua dulce, de agua potable para solucionar problemas, sino que también los minerales que posee, los elementos químicos que se encuentran, sirven para este tipo de desarrollo. Tompkins había comprado muchas tierras en la zona de Liberá. 200.000 hectáreas. Compró durante la década menemista, que yo digo que la década infame de 1990. Sí, la segunda década infame. La segunda década infame, y después siguió acrecentando con el resto de los gobiernos, y últimamente, hará en un par de años, vendió parte de esas tierras a la Universidad de Harvard, y la Universidad de Harvard la ha utilizado para plantar pinos, pinos transgénicos, donde, bueno, hay digamos que en este momento la Universidad de Harvard está en la picota, ha plantado pino para producir papel. Sí. Pues
Entonces, con Tolkien lo había comprado con la excusa de preservarlo, entre comillas, ¿no? Porque sí. la gente se puede confiar más. Sí. Pero No, esa es la excusa de él ellos. utiliza el concepto de ecología profunda, que el concepto de ecología profunda es una zona natural, con muchísima riqueza, que puede ser en agua, en tierras, en biodiversidad. El 80% de los medicamentos que se elaboran en el mundo se producen en base a plantas, por eso son tan importantes los bosques, las selvas y las flores regionales. Entonces, con ese curso de ecología profunda, que el concepto implica que en la ecología profunda, en la zona que se declara como tal, no debe haber presencia ni de vida humana, ni tampoco en lo posible de vida animal, porque los animales contaminan, los animales utilizan, beben agua, contaminan la tierra, es decir, sin nada. Ese es el concepto bajo el cuento de la protección, bajo el cuento de la preservación ambiental, pero en realidad todas estas personas están ligadas a las grandes corporaciones transnacionales, están ligados a los gobiernos centrales. En el caso de Tolkien está ligado al Departamento de Estado norteamericano. Hasta ahora nadie ha desmentido esto, y esto hace años que se viene denunciando en todas partes. Entonces el objetivo es, ante un mundo que se presume muy conflictivo, en un mundo de escasez de recursos naturales, donde está desatada la lucha por el libre acceso y el control de esos recursos naturales, esto lo que implica es preservar esas zonas para en un futuro que puede ser más cercano o más lejano, para esas potencias, para esos países centrales, para que vengan a apoderarse de los mismos y a utilizarlos. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con determinadas organizaciones ecologistas, con determinados patrocinadores de ecología, digamos, que utilizan términos que nos hablan de preservación, que nos hablan de cuidado, que nos hablan de desarrollo sustentable, que nos hablan de amor a la flora, de amor a la fauna, de amor a la tierra, porque muchas veces son, como yo digo, son cantos de sirena, y no quisiera que a nosotros nos pasaran lo mismo que a los marineros griegos, ¿no? Que por escuchar los cantos de las sirenas encallaban los barcos y ellos morían hasta que Ulises u Odiseo logra derrotar a las sirenas. Pero esto es así. Tolkien, es uno de los tantos que andan dando vuelta por el mundo, no es el único. Vamos a hacer un corte y cuando volvamos quiero que me breve uno de los curritos de esta gente, que es todo el patrimonio de la humanidad. Lo decimos en el próximo bloque. Seguimos con la profesora Elsa Brusoni. Habíamos dejado el tema pendiente de uno de los curritos que tiene esta gente de declarar una zona patrimonio de la humanidad, patrimonio de ellos, beneficio de ellos, ¿no? No de la humanidad. Claro, el tema es así. Patrimonio de la humanidad es una concepción muy hermosa que nació con muy buenas intenciones a través de Naciones Unidas, es decir, a través de la UNESCO, con la idea de preservar para toda la humanidad zonas que tuvieran bosques, selvas, agua, tierras, zonas hermosas para mantener un ambiente sano, en el concepto de que todos necesitamos para desarrollarnos un ambiente sano, para preservar la calidad de vida, para preservar el bienestar de todos.
Lo que pasa que con esto, fue a fines de la década del 70, lo que pasa que con el transcurso de los años, le fueron introduciendo, y se le han ido introduciendo modificaciones. Entonces, hoy en día, cuando una zona con recursos naturales es declarada Patrimonio de la Humanidad, el Estado, el país, la nación a la cual pertenece esa zona, resigna soberanía. Exactamente. ¿Por qué? Porque pongámosles que yo tengo un bosque que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Y yo descubro la manera de poder desarrollar ese bosque sin dañarlo, sin afectarlo, en beneficio de la comunidad que yo tengo asentada en la zona, es decir, para el desarrollo económico y social. Yo no puedo hacerlo porque yo he renunciado a eso. Entonces, el país resigna soberanía. Al resignar soberanía y aceptar los términos del acuerdo que se firma como Patrimonio de la Humanidad, lo que está haciendo en momentos tan graves como los que nosotros estamos viviendo, y es decir, con esta creciente escasez de los recursos naturales y de lo que está pasando y de lo que se avisora en el corto, en el mediano y aún en el largo plazo, es abrirle el juego a las corporaciones transnacionales y a las agencias gubernamentales de los países centrales. Entonces es muy común ver que invocando este concepto Patrimonio de la Humanidad aparecen ciertas personas, se llegan a donde están las comunidades de pueblos originarios, comunidades campesinas, otro tipo de comunidades, a decirles que como esa zona es Patrimonio de la Humanidad, el país y ellos mismos no tienen soberanía, que eso les pertenece a ellos y se utiliza para apoderarse de las tierras, es decir, se utiliza con fines absolutamente espurios. Yo lo vi eso en la quebrada de Humahuaca. Sí, hay denuncias en la quebrada de Humahuaca. Justamente nosotros en el país tenemos como Patrimonio de la Humanidad la quebrada de Humahuaca, los hielos continentales, el glaciar Perito Moreno, la península de Valdés, las cataratas del Iguazú, el Valle de la Luna, la parte correspondiente en La Rioja, ¿no? Talampaya, es decir, todas estas zonas han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Entonces esto genera conflictos. Yo digo, digamos, el elemento gráfico que utilizo es el gallinero con el gallo y las gallinas, que les permiten que el zorro sea quien la cuide, y bueno, ya todos sabemos lo que pasa con el gallo y la gallina. En la quebrada de Humahuaca han dejado un tendal con la gente que hace 200 años que vivía ahí. Sí, aparecen invocando en títulos de propiedad que son además falsos, que ya sabemos, ninguno de esos títulos es legítimo ni corresponde, invocando patrimonio de la humanidad. Los brasileños, con muchísimo tino y muchísima conciencia, han impedido permanentemente que la Amazonia sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Pero hay un reclamo de Estados Unidos ahí. Sí, desde el año 1817 Estados Unidos viene diciendo que tiene soberanía sobre la Amazonia y utilizó, por ejemplo, argumentos como que el río Mississippi desaparece por debajo de América Central para emerger con el nombre de Amazonas, justamente en la región, donde en el año 1853 hicieron reclamo al rey don Pedro I, diciendo que las ciudades de Pará se podían llegar más fácilmente a Nueva York que comunicarse con Río de Janeiro, que era entonces la capital de Brasil, con el confort y la creación de Forlandia en la década del 20, con el caucho en la Amazonia, con el Plan Amazonia en la década del 50, alentando el movimiento independentista de los pueblos Yanomami de Brasil, donde han mandado sectas religiosas, iglesias de todo tipo, las corporaciones transnacionales instaladas, hasta que de la mano de Getúlio Vargas, en 1945, Brasil comienza a recuperar y ejercer su soberanía sobre la Amazonia, y después se van creando el sistema de vigilancia amazónica, el sistema de protección amazónica, se extienden las propias bases militares brasileñas en la región, se hace un
un control aéreo, fluvial, terrestre. Es cuando se crea Brasilia, pensada como un punto de unión entre la Amazonia y lo que es todo el plan alto brasileño, o sea, toda la parte de la costa, las carreteras, bueno, todo el desarrollo que se produce tiene que ver por eso. Y en el año 1989, François Mitterrand, el presidente francés, le manda una intimación al gobierno brasileño diciéndole que ya tienen que pensar en tener soberanía compartida sobre la Amazonia, invocando lo de patrimonio de la humanidad que hasta ahora no han podido, digamos, instrumentarlo. Ahora, muchos se preguntan, ¿patrimonio de la humanidad es irreversible? No, simplemente requiere una ley del Congreso de la Nación de un país que eleva a la UNESCO diciendo que las zonas que tiene en su país considera que no tienen por qué ser patrimonio de la humanidad y automáticamente esto cesa. Yo sigo esperando que el Congreso nuestro, lo he pedido muchas veces, yo soy asesora de honor del Congreso de la Nación en Recursos Naturales, y le he pedido a muchos legisladores en su momento de oficialista o de la oposición la presentación de estas leyes para hacer caer patrimonio de la humanidad. Bueno, hasta ahora no he tenido una respuesta favorable. No, la dirigencia argentina no, en absoluto, no tiene nada de esto. Ahora ese reclamo de Estados Unidos es increíble. Ahora ellos están posicionando tienen bases alrededor. Claro, exactamente, eso es lo que han utilizado a través de la implementación de lo que se conoce como Sistema Interamericano de Defensa, donde el instrumento político, por supuesto, es la OEA, que la OEA surgió a través de la Junta Interamericana de Defensa del año 41 y a través del TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en el año 47, son los dos pilares que conforman la OEA y a partir de ahí se conforma lo que se llama el Sistema Interamericano de Defensa, donde la parte política, digamos, el componente político es la democracia representativa, el componente económico, un sistema económico neoliberal globalizado, y en la parte militar, digamos, toda la parte de los ejercicios combinados que hacen nuestras Fuerzas Armadas con las Fuerzas Armadas norteamericanas y canadienses, siempre en nuestros territorios, nunca en Estados Unidos y en Canadá, siempre en zonas donde hay recursos naturales que son estratégicos, y la formación también de civiles y militares en el Centro de Estudios Hemisféricos, que depende de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos, que es manejado por el Departamento de Defensa norteamericano, para que se formen en temas relacionados con la defensa y vienen a ocupar las primeras líneas en los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de nuestros países, donde, por supuesto, no vienen a defender los intereses y objetivos de nuestros pueblos, sino los objetivos e intereses norteamericanos. Dentro del sistema interamericano de defensa, en la lucha contra el narcotráfico, que es uno de los elementos que ellos nos dicen que son los enemigos a los que tenemos que enfrentarnos, se han elaborado distintos planes. El Plan Colombia en el año 1999, que sigue vigente, la Iniciativa Regional Andina del año 2001, que ya no está vigente, los planes complementarios del Plan Colombia, como el Plan Victoria, el Plan Patriota, sea también la Iniciativa de Mérida para América Central y el Caribe del año 2008, con sus dos iniciativas, la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central y la Iniciativa de Seguridad para la Cuenca del Caribe, que son del año 2009, que complementan al Plan Colombia. Entonces, en este pretexto de la lucha contra el narcotráfico, lo que le permite es ir sembrando de bases militares a las que ya tiene, le va sumando otras. Con esta lucha, con el Plan Colombia y con la Iniciativa Regional Andina, pudo cercar militarmente a toda la frontera amazónica. Es decir, hoy Brasil debe tener aproximadamente unas 20 bases militares que los están rodeando. Y el cierre del broche de oro sobre la Amazonia era la instalación de una base militar en el sudoeste de la provincia de Misiones, en San Ignacio, cerca de la zona de la Triple Frontera, que es uno de los puntos más importantes de carga y descarga del acuífero guaraní.
con la excusa de la presencia en la zona de la triple frontera de células terroristas de Hamas o Al-Qaeda. Hezbollah, cosa que todos los 30 de abril o 1 de mayo de cada año, el Departamento de Estado norteamericano elabora un informe que se llama Informe sobre el Terrorismo Mundial. Hasta la fecha, todos los informes dicen que en la zona de la triple frontera no hay existencia de ningún tipo, ni de células, ni propia, ni tampoco hay ayuda financiera, ni nada, que todo está bajo control, por eso que todo funciona. Ellos quieren implantar la célula. Todo funciona perfectamente. Y sí fracasaron en el intento de una base en el río Itonoma o Itonomay en Bolivia, que aún inclusive los presidentes anteriores a Evo Morales se negaron a eso. Ya con Evo Morales es imposible, lo mismo que es imposible con Correa poder poner bases en Ecuador. Cerró la demanda. Y los gobiernos argentinos, pese a todas las falencias que han tenido, ningún gobierno aceptó la instalación de una base militar norteamericana en San Ignacio. Capitanich, que andaba el año pasado con la ayuda humanitaria en el Chaco, pero donde, bueno, las voces de alerta que dimos nosotros y la intervención en su momento del Ministerio de Defensa, de Cancillería, más todas las organizaciones sociales, se armó tal lío que tuvo que desistir del intento, pero era la instalación de ayuda humanitaria, entre comillas, en el aeropuerto de Resistencia. Porque también otro de las formas de penetración son esas bases científicas. Claro. Son formas de penetrarse ellos. Son formas de penetrarse, o sea, con las bases. Aquí hay varias que están las bases de ayuda, ¿no? Las bases de ayuda humanitaria normalmente se hacen en zonas donde hay grandes aeropuertos y donde son aeropuertos internacionales, es decir, donde en cualquier momento esa pista se transforma en una pista para que lleguen y despeguen aviones de gran porte, aviones militares, ¿verdad? De gran porte. Esa es una forma. Y otra forma también más disimulada ha sido, hay muchos países que aquellos países que somos signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear. Y en el caso de nuestra América, que somos signatarios del Tratado de Tlatelolco, que libera y prohíbe el uso y el desarrollo de armas nucleares en nuestra zona, se ha creado en 89 países que somos signatarios la idea de establecer 321 bases científicas, entre comillas, para detectar a través de las mediciones de aire, de ultrasonido, de prospección sísmica, que no se hagan pruebas atómicas subterráneas ilegales o pruebas de armas de destrucción masiva ilegales. La Argentina ha firmado estos acuerdos desde la época bajo el gobierno de Alfonsín. Fue el primer acuerdo. Y fue ratificado en el año 2002. Estos acuerdos prevén para Argentina bases y laboratorios. 2 laboratorios en Buenos Aires, una en la sede de la Comisión Nacional de Energía Atómica, acá en la Avenida Constituyente, y las bases, una en Salta, una en Coronel Fontana en San Juan, 2 en Río Negro, Bariloche y Paso Flores, una en Villa Traful en Neuquén y 2 en Tierra del Fuego, en Tolhuin y Ushuaia. Que si uno se fija, la ubicación... Hablo del agua, ¿no? Agua, tierras fértiles, biodiversidad, minerales, hidrocarburos. Exacto. Es decir, para la supuesta detección de pruebas atómicas ilegales, es decir, ahora, los países que no han firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear y que son las potencias, qué casualidad, que son las mismas que manejan el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, son ellas las que manejan esta red de control cuya sede central está en Viena. Que le ponen 2 investigadores y 15 militares. Sí, no, y una parte, los investigadores que vienen, es decir, son integrantes de las Fuerzas Armadas de ellos, que ellos también tienen científicos, y los demás vienen a lo que a ellos se les ocurran y están en la región monitoreando y preparándose para el día en que
el imperio y sus aliados de la OTAN decidan extender el zarpazo final sobre los territorios donde ellos tienen presencia, ¿no? Una cosa que también me quedó, dos cosas que me quedó grabado de la conferencia que yo le vi a usted. Una es la composición del CIADI, quiero que lo diga porque la gente se tiene que enterar. El CIADI, ¿quién lo compone? Claro, el CIADI, que es el organismo Sí, donde, está muy de moda ahora. donde dirimimos las diferencias que surgen entre las empresas transnacionales y los gobiernos nacionales, es un departamento del Banco Mundial. Funciona en la sede del Banco Mundial en Washington y los jueces del CIADI son los abogados de las empresas transnacionales contra los cuales nuestros estados o nuestros países pleitean. Esto es violatorio de la resolución 1803 de Naciones Unidas del 14 de diciembre del año 1962, es violatorio de las resoluciones de Naciones Unidas del año 52 y 53, es violatorio de la Carta Mundial de la Naturaleza del 28 de octubre de 1982, de la resolución 1515, todas estas que han ratificado la soberanía de los pueblos, de los estados sobre sus recursos naturales. Todas estas resoluciones, en el caso específico de la resolución 1803, establece que un Estado no puede desprenderse ni de su patrimonio público, ni de sus empresas, ni de sus recursos naturales, por pedido de un organismo financiero y económico internacional a cambio de un préstamo. Además determina que si tiene un conflicto con la empresa multinacional, tiene que resolverlo bajo su propio territorio con sus propias leyes. Solamente se alcanza a un tribunal internacional una vez que se han agotado todas las instancias dentro del país y entonces de común acuerdo se elige un tercer país, donde determinan que un país puede expropiar, recuperar zonas, recursos naturales que estén en manos de empresas, ya sean extranjeras o grandes grupos nacionales, porque el interés general está por sobre el interés particular. Entonces, toda esta serie de disposiciones y de reconocimiento, donde todas las resoluciones marcan que ellas están por encima de las leyes y las constituciones nacionales, y que las leyes y constituciones nacionales tienen que regirse a lo que estas normas y resoluciones dictan, a la luz de este derecho internacional que está vigente, porque ninguna resolución ha sido derogada, esto está vigente y fue firmado por todos los países, las privatizaciones, el aceptar un tribunal internacional, sea la Corte Penal de Nueva York o sea el CIADI en Washington, el desguace del Estado, lo que se ha hecho con las empresas públicas de un país es ilegítimo e inconstitucional. No tiene validez, es de nulidad absoluta, porque es violatorio de estas resoluciones que están por encima de las resoluciones propias. Vamos a un corte y en el próximo bloque le dejo la preguntita. ¿Los abogados acá no saben nada de esto? Vamos a un corte. Bueno, volvemos al último bloque con la doctora Brusone. Me queda esa preguntita. Sí, es ilegítimo, es inconstitucional también y es ilegal por lo tanto. Y usted me preguntaba si los abogados de aquí lo saben. Mire, a mí me ha pasado de ir muchas veces a la Facultad de Derecho por pedido de profesores
que están dando cursos de especialización, a abogados que están recibidos, a hablar de estos temas, porque en las carreras no se lo habían enseñado. Y no es casual que esto no se enseñe. Yo no sé si hay alguna facultad de derecho del país si tiene incorporado todo lo que es el derecho internacional y forma dentro de lo que es este derecho y estas resoluciones a sus alumnos. A mí me ha pasado ir muchas veces a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a hablar estos temas. Me ha pasado en muchas de mis conferencias a lo largo del país donde se han acercado abogados a decirme que desconocían esta legislación a nivel internacional que existe y que ha sido aplicada por muchísimos países para recuperar recursos naturales, que la han aplicado y han tenido éxito. Entonces, evidentemente la pregunta que yo siempre me hago, ¿por qué de estas resoluciones no se habla? ¿Por qué estas resoluciones se mantienen en el anonimato? ¿Qué es lo que sucede? Y yo creo que no es casual, porque creo que se apunta a la ignorancia, se apunta al desconocimiento para poder ejercer un dominio pleno y absoluto de la forma en que se está ejerciendo, no solamente en nuestro país, sino en numerosos países del mundo que afrontan con sus recursos naturales y lo que han sido sus empresas públicas los mismos problemas que afrontamos y seguimos afrontando nosotros actualmente. Entonces, esto no es casual. Yo siempre digo que la reforma de 1994 fue el mayor triunfo que han obtenido las corporaciones transnacionales. Esa reforma es producto de las corporaciones transnacionales. Es una constitución que es netamente neoliberal, que no tiene en cuenta los intereses de nuestro pueblo y de nuestra patria. Porque la primera etapa fue la reforma del 57. La reforma del 57, exactamente. ¿Sí? Pero en esta ya lo que fija es un país netamente suscrito y adscrito a todo lo que es el sistema neoliberal económico globalizado y que pone al país al borde de la desintegración como nación. Sí, señor. Porque a través, y lo dice una provinciana, lo dice, no lo está diciendo alguien que vive por circunstancias de su vida desde el año 72 en la ciudad de Buenos Aires, pero es alguien que nació en la provincia de Tucumán, así que sabe de lo que está hablando. No soy una porteña recalcitrante ni unitaria, como podrían decir, sino que alguien que viene del interior, de la tierra profunda, de las entrañas del país y que está viviendo acá. Voy a decir, los artículos 121 y 124, que fueron obras de las transnacionales, son mortales. Es cierto que las provincias son preexistentes a la nación argentina, pero también es cierto que la nación argentina, la República Argentina, existen por voluntad de los pueblos de las provincias. Exacto. Es cierto que las provincias son las dueñas originarias de los recursos naturales que se encuentran, pero al haber conformado ellos a la nación argentina, esos recursos también nos pertenecen a todos los argentinos, porque ellas han decidido formar la nación. Ahora, esto le ha dado a los gobernadores de provincia, los ha transformado en verdaderos señores feudales, los ha transformado en señores de la vida y de la muerte de sus coprovincianos. Se piensan que los recursos naturales le pertenecen solo a ellos y que ellos pueden hacer con los recursos lo que se les ocurra sin tener en cuenta la opinión de sus pueblos. Entonces, hay una contradicción entre las provincias y la nación. Hay contradicciones entre los estados provinciales y el Estado nacional que tiene que ser resuelta. Y esto se resuelve con una asamblea constituyente y se resuelve con una nueva constitución. Una constitución acorde a estos años del siglo XXI donde vivimos, una constitución que bien puede incorporar el artículo 40 de la Constitución de 1949, que fue una constitución de avanzada en su época, que hasta incluso podríamos tomar parte de ella para recrearla y recrear otra cosa, porque necesitamos una constitución que nos desate los pies y las manos porque estamos atados a esto. Entonces, ese proceso que hizo Venezuela, ese proceso que hizo Ecuador, ese proceso que hizo Bolivia, también lo tenemos que hacer nosotros.
para un proyecto de país realmente independiente, libre, autónomo y soberano, con verdadera libertad, con verdadera democracia, democracia participativa, con verdadera justicia social, nosotros necesitamos una nueva constitución, necesitamos refundar el país, necesitamos refundar la república a través de una nueva asamblea constituyente, de una nueva constitución que es decir, es lo que nos va a permitir salir adelante. No podemos seguir gobernándonos con una constitución del siglo XIX, del año 1853, con reformas del año 1957 y reformas del año 1994, que ya absolutamente nada tiene que ver con los reales intereses de nuestra patria y de nuestro pueblo. El tema es que si el pueblo argentino está en condiciones, ¿sabes por qué voy a decir esto? En el último intento que están haciendo ahora de reformar el Código Civil, que a la gente le largan el tema de la impunidad de los gobernantes, el tema de los consorcios, pero por abajo hay algunos artículos que son puestas por las multinacionales. Sí, están vigentes. Yo los dije acá en el programa anterior, que en modificaciones que puso el Ejecutivo en último momento sobre el tema del agua, pero yo quiero hacer esta referencia a esto porque usted dijo recién. Yo la vez pasada hablaba con un abogado, una persona bastante prestigiosa, vino varias veces acá al programa una vez, pero en otros programas también acá, y cuando yo le mandé un correo electrónico, le digo, doctor, que él manda una nota hablando de todo esto de la impunidad y de todo tipo de cosas, y yo mando un correo y le digo, doctor, busque el artículo, creo que 240, 241, 242 de esta reforma del Código Civil, está hecho por la Barrick, no lo había leído. Exactamente. Por eso le digo, estamos en condiciones de hacer una revolución de ese tipo, de cambiar las estructuras del poder en Argentina. Yo lo que digo es que tenemos que seguir trabajando, y acá hay que trabajar, como yo digo, acá se trabaja sobre la conciencia, se trabaja sobre el corazón, se trabaja sobre el alma de cada uno, va a dar toda la información, tenemos que darnos los debates, tenemos que debatir. Esta reforma del Código Civil, en muchas de estas cosas que usted decía, yo lo he leído de cabo a rabo, he leído las modificaciones y lo demás, y la verdad que con la zanahoria de los derechos humanos y de los derechos civiles, han puesto una serie de elementos que la verdad que lo único que hacen es agravar la dependencia que nosotros tenemos y consolidar todo esto que instrumentó la reforma constitucional de 1994. Pero también saber que en el momento en que si nosotros logramos tener una nueva constitución, y por supuesto vamos a tener que tener leyes acordes a esa, a lo mejor ya sea hora de dejar los códigos a un lado, porque a lo mejor son obsoletos, porque estamos viviendo otras épocas, y manejarnos como base la Constitución, y a partir de la Constitución, las leyes para la justicia, las leyes para la sociedad civil, la ley para cómo se va a desarrollar en cada cosa. Entonces, si uno tiene una nueva Constitución que sea totalmente lo opuesto a lo que tenemos ahora, y seguramente que este Código Civil que vayan a sacar ahora quedará obsoleto, el Código de Minería que actualmente tenemos, que es terrible, quedará sin efecto, muchas leyes van a caer y tendremos que tener leyes nuevas y tendremos que hacer cosas nuevas. No todas las sociedades y todos los pueblos tienen su mismo tiempo de maduración, unos maduran antes, otros maduran después, pero para eso trabajamos, es decir, aquello que hemos asumido un compromiso, tratamos de llevarlo a cabo y de ir sembrando las semillas. Ojalá nosotros podamos ver las flores y podamos ver concretado lo que soñamos, pero si es nosotros, por lo menos que lo vean nuestros hijos o que lleguen a verlos nuestros nietos o las generaciones venideras, ¿no? Porque yo creo que ese es el concepto, no bajar los brazos, sino que seguir luchando. Ojalá, como digo, pudiera verlo, que mi vida sea lo suficientemente larga y al ser lo suficientemente larga pueda, por lo menos antes de cerrar los ojos, ver iniciado el camino, la patria, la nación que uno ha soñado siempre, no solamente a nivel de patria como Argentina, sino a nivel de patria grande, ¿no? Desde México hasta la deuda pendiente, que lo tenemos pendiente. Ojalá, pero por lo menos, bueno, y si yo no lo veo, que lo puedan ver mis hijos, que lo vean mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, y los chonos, todos los que vengan. No, pero el intento que todo lo que vengan. Lo que estamos haciendo un poco en este canal, yo siempre digo a la gente, y los medios alternativos son los que empiezan a decir ese tipo de cosas,
Y también estamos nosotros sembrando conciencia, mostrando un montón de cosas. Yo en el ciclo este año le dije muchísimas cosas a la gente que la gente no sabía, de temas que no se hablan. Lo que es preocupante es que si una reforma de una constitución, de lo que sea, que es un trabajo legal, le tenemos que decir, ni usted ni yo somos abogados, y le tenemos que decir a los abogados lo que hay que hacer, estamos mal. Es que yo creo que cuando uno va a una asamblea constituyente para crear una nueva constitución, no necesita tener el título de abogado. Ese es el error de la Argentina. No necesitamos. Yo no necesito un abogado para redactar una constitución nacional. Cuando yo he mirado las nuevas constituciones de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela, pero hasta había trabajadores, representantes de pueblos originarios, dirigentes sociales, dirigentes culturales, intelectuales, profesores, maestros, junto con abogados, con médicos, con todo lo que usted quiera. Entonces, no se necesita ser abogado para redactar una constitución. Lo que pasa es que en Argentina necesita ser abogado para... Desde el 33 no gobiernan abogados acá también. Pero acá, bueno, será un concepto que también tendremos que tratar de ir cambiando y de revertirlo, porque la verdad, mire, yo le voy a ser sincera. Yo creo que un título universitario a uno no le da sabiduría y no le da cultura ni educación. No, usted puede tener sabiduría y puede adquirir una gran cultura sin necesidad de ser el doctor fulano de tal y sin necesidad de tener 500.000 maestrías y 500.000 diplomas colgados en la pared, porque usted puede tener diplomas y hemos tenido acá en gobernantes con diplomas colgados que mejor no hablemos del nivel cultural. No, yo hablé en un programa, un programa hace varios meses atrás, hablé de que uno de los problemas graves de la Argentina era justamente el nivel cultural de los dirigentes. Y puse un ejemplo que por ahí es medio tonto el ejemplo, pero dije, ¿cuántos presidentes o dirigentes importantes van al Colón? Para tener en cuenta eso de que únicamente cuando hay una fiesta patria hacer rostro. Cuando habla de los títulos, se puede recibir una persona con título universitario y haber leído los libros necesarios para sacar el título. Exactamente. Nada más. Exactamente. Y usted y yo podemos tener 50.000 libros atrás. Exactamente. Entonces, a la cultura no la hace un título. No. Eso es lo que también tenemos que entender nosotros. No, nosotros no entendemos, acá se lo entender a la gente. Tenemos hay que comprender eso, de que hay otro tipo de cosas. Los títulos son buenos, sí, perfecto, pero una vez que eso, pero la cultura y el conocimiento tienen que seguir ampliando. Y yo creo que esa también es una tarea que nos debemos, aquellos como en mi caso, que somos productos de la educación pública. Yo también. Yo siempre he dicho que llegué a donde llegué porque mi pueblo pagó impuestos y mi pueblo ha permitido que yo sea una historiadora, a donde llegué. Yo tengo la suerte, por los avatares de la vida, de moverme en círculos donde la mayor parte de mi país, de mi pueblo, no puede llegar. Que son unos círculos selectos, que son círculos de poder, que son círculos de conocimiento y donde uno... y tengo la buena suerte de haber recorrido buena parte de este planeta, de haberlo caminado, de conocer otros pueblos, otras sociedades, de haber estado con sus dirigentes, con sus gobernantes, con todo, de haber estudiado, de haber observado. Entonces yo digo que como una más forma de devolverle a nuestro pueblo lo que nuestro pueblo ha hecho por nosotros, es bajar ese conocimiento y esa información, es democratizarlo, y bajarle y darle a nuestro pueblo el conocimiento y esa información, para ayudarlo a tomar decisiones, porque para mí no es lo mismo optar que decidir. Exactamente. Entonces son totalmente distintos. Y yo creo que esta es una tarea que nos debemos muchos de aquellos a los cuales nos consideran intelectuales. A mí la palabra intelectual no me gusta, yo no la acepto. Yo tampoco vivo en un castillo de cristal ni encerrada en una torre de marfil. Y yo vivo con los pies en la tierra, en la realidad de mi pueblo la vivo, y creo que muchos de aquellos que han tenido el privilegio y tienen, que yo he tenido, están encerrados en las torres de cristal, en los castillos de cristal y en las torres de marfil, sin tener el mayor contacto con su pueblo y sin querer bajar a darle ese conocimiento y esa información
a su pueblo, tienen una deuda muy grande. Yo siempre he dicho, por ahora la única forma que tengo de devolverle a mi pueblo lo que mi pueblo hizo por mí es bajar el conocimiento de la información. Y digo por ahora porque mañana no sé. Por ahora esta es la forma en que yo tengo de devolver. Mañana no sé si tendré a lo mejor junto a esta otra manera de poder devolver a ese pueblo, de poder devolver a la patria lo que el pueblo, lo que la patria han hecho por mi persona. Es la lucha cotidiana que tenemos, ¿sí? Es la lucha cotidiana. Sí, sí. Es la lucha cotidiana. Sí. Y ahora, esto implica. Muchos de estos gobernantes vienen de comarcas, de lugares con carencias y con un montón de cosas más. Sí. Pisan la General Paz. Sí. Lo primero que hacen cuando llegan acá es el cambio de domicilio. Y sí, porque yo siempre digo, todo depende de lo que yo ponga en el centro. Si yo pongo en el centro la economía y alrededor de la economía hago girar la política y la vida, yo voy a tener un proyecto, pero si para mí la vida está en el centro de todo y alrededor de la vida yo hago girar la política y la economía, el proyecto que yo voy a tener va a ser totalmente distinto, totalmente antagónico. Entonces, todo depende de la valoración que yo tenga en mi conciencia, en mis ideas, en mi corazón y en mi alma de lo que debe estar en el centro. Y como yo le decía siempre, la otra vez estaba diciendo en un seminario, nosotros no nacemos ni anticolonialistas, ni antiimperialistas, ni tampoco socialistas. Yo me reconozco como socialista. Yo creo que la libertad y la justicia pueden caminar juntos. Creo que ese es el socialismo del siglo XXI, con la vida como centro de todo y tratar de lograr lo mejor. Creo que aquellos principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, siguen vigentes y que creo lo mismo que el Sermón de la Montaña de Cristo están vigentes y creo que los podemos unir y para mí esta es la raíz de este socialismo del siglo XXI. Cada uno tiene sus propias ideas. Yo siempre, como les decía, ni socialista. Yo les decía en el seminario, nosotros no nacemos, nosotros nos vamos haciendo. Son las vidas, nuestras vivencias, nuestras experiencias las que nos van haciendo levantar esas banderas y abrazar esas causas. Entonces yo decía, pero una vez que nosotros levantamos y abrazamos las banderas, y sobre todo la bandera del antiimperialismo y del anticolonialismo, estamos obligados, tenemos el deber ético y moral de llevar esas banderas en alto. También tenemos el deber de traspasar esas banderas a las generaciones que están con nosotros o a las nuevas que vengan, y es nuestro deber también bajar envueltos en esas banderas a la tumba. Son banderas a las que no podemos renunciar, porque si renunciamos a ellos significa que si las enarbolamos con debilidad, significa que estamos engañando y estamos mintiendo. Cuando nosotros asumimos ese compromiso y esa fuerza, se asume desde la conciencia, se asume desde el corazón, se asume desde el alma. Y envueltos en esas banderas, tenemos que bajar a la tumba. A eso no se renuncia. Cuando uno levantó la bandera del antiimperialismo y del anticolonialismo, levantó la bandera de la libertad y de la justicia social, de la democracia completa, de la democracia participativa, cuando uno ha levantado todos estos valores y estas banderas, y el compromiso es cierto y real, esas banderas, uno baja a la tumba envuelto en la bandera. No puede, no debe renunciar, no puede. Está prohibido. Ya tenemos el tiempo y yo quiero redondearle con una cosa. Usted habló recién, cuando se pusieron eje de la economía, y acá últimamente, en los últimos años, tenemos el eje de la economía con Martínez Dios y con Cavallo en la década del 90. Sí. Usted recién, cuando terminó de hablar, habló 3 veces, dijo la palabra debo, obligación, tengo la obligación. Esos 2 ejes sobre la economía le metió en la cabeza a la gente que solo tiene derechos. Exactamente. Y no tiene obligaciones. Exactamente. Es un poco el problema actual en Argentina, donde la mayoría de la gente cree que tiene derechos y ninguna obligación, cuando es al revés. Exactamente. Bueno, sobre eso también, sobre todo lo demás, hay que trabajar. Sí. Y hay que trabajar, como yo digo, para que la vida esté en el centro y alrededor de la vida giren la política y la economía, porque creo que es lo único que nos va a garantizar
un presente ni un futuro, porque si nosotros seguimos teniendo a la economía en el centro de todo y todo lo subordinamos a la economía, sí, estos problemas que estamos viviendo en el mundo con el cambio climático, con el agotamiento de los recursos naturales, es decir, los fenómenos naturales que se están produciendo porque son, todo esto es producto de esta idea de que todo toda la economía está en el centro, y esta idea que es la idea capitalista de que todos somos mercancía, ¿no? Exacto. Desde el ser humano hasta la vida vegetal, la vida animal, la naturaleza y el planeta. Entonces, que esto es lo que nos ha colocado a nosotros en esta encrucijada de caminos donde hoy estamos y sufriendo todo lo que estamos sufriendo. Y creo que si persistimos en este camino, no hay futuro para nosotros como especie humana, ni tampoco hay futuro para el planeta. Entonces creo que hay que repensar, sentarse, y por eso yo digo, hay que hacer una revolución. Pero es en el campo de las ideas, es en la conciencia y también es en el corazón y en el alma de cada uno para saber desde qué vereda nos planteamos, si desde la vereda de la muerte o desde la vereda de la vida, para dar esta batalla, para asegurar que tengamos presente y que también tengamos futuro para nosotros y también para el planeta, porque hay un mandato que nosotros tenemos. A nosotros hace millones de años comenzamos un proceso de evolución, nos pusimos de pie, como siempre digo, sobre la tierra para caminarla, e iniciamos un maravilloso proceso de evolución que nos ha transformado en estos seres humanos que hoy somos. Pero tenemos un mandato en nuestros genes, que también lo tienen los animales, lo tiene la planta, lo tiene la naturaleza, lo tiene el planeta, que fue asegurar la preservación y la supervivencia Exacto. De la especie humana en armonía con la tierra y la naturaleza y no en contra de ellos. Entonces tenemos que redescubrir otra vez el concepto, la noción, la idea que somos un solo ser con la naturaleza y el planeta y somos un solo ser con el universo, que eso lo tenían los primeros seres humanos, aquellos que iniciaron el proceso de hominización, pero que nosotros en el largo devenir de nuestra historia como civilización humana lo hemos olvidado. Entonces hay que volver a las fuentes. Hay que volver a las fuentes. Bueno, no hay más nada que decir, ¿eh? Está todo dicho. Nos vemos la semana que viene. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual
que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.